Estás escuchando Bien Comer. Bienvenidos a una emisión más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria. Y en esta ocasión vamos a platicar de inteligencia artificial. Y qué mejor que con mi querida amiga y respetada Savi Camacho. Savi es licenciada en nutrición con maestría en ciencias de la salud y doctorado en educación, fundadora de Nutrir México y además una gran persona que ya ha estado en estos micrófonos. Bienvenida, Savi. Ay, Fer, qué alegre regresar aquí contigo a hablar de estos temas que nos apasionan a las dos, que es nutrición. Pero además de forma presencial, Savi, porque Sí. no recuerdo si ya grabamos 2 episodios Sí. o uno, no sé. En Zoom. En Zoom. Y oye, qué bonito es abrazarnos y con toda la tecnología y la inteligencia artificial y lo que me digas, pero nada como un abrazo y como que el experto hable en el micrófono directamente. Así es. Y creo que esas son de las cosas que nos dejó la pandemia, el valorar los adelantos tecnológicos, pero también reconocer la esencia humana, que esa no puede ser reemplazada con tecnología. Y justo antes de comenzar a grabar platicábamos que si bien a partir de 2023 yo creo que fue cuando fue el boom de inteligencia artificial con ChatGPT y Bard, que ahora es Gemini, que es una joya, yo prefiero Gemini que Bard, que ChatGPT, pero bueno, como que ahí fue el boom. Pero en realidad, Savi, inteligencia artificial existe desde hace muchísimo tiempo y en el área de la salud, ¿no? Es que pensamos que ChatGPT es inteligencia artificial y es una aplicación de la inteligencia, pero no es la inteligencia artificial. De hecho, inteligencia artificial se define como técnicas y métodos. O sea, en donde las computadoras aprenden un lenguaje y un razonamiento para resolver problemas similar al humano. Entonces no es que la inteligencia artificial sea una cosa, sino es una serie de cosas. Y podemos tener el aprendizaje profundo, el machine learning, que son habilidades o sistemas que nos permiten reconocer patrones, datos repetitivos, y a partir de esos datos repetitivos encontrar un patrón. Y podemos ver la inteligencia artificial sí ahora con más boom o con más foco hacia el área de salud a razón de la pandemia, pero la inteligencia artificial va ligada con la creación de algoritmos y con la creación de códigos. Entonces eso va desde la época de los 70, los 80. En 2023 vino el boom a razón de ChatGPT, que fue una herramienta mucho más accesible para todo mundo. Tú te conectas a internet y puedes acceder a la plataforma de chat y pedirle cosas. Pero no es que eso sea la creación de la inteligencia artificial. Claro, y qué bueno que lo aclaras, porque muchas personas es lo que creen, ¿no? E incluso llegan a confundirse y llegan bueno, ahora con toda esta desinformación que hay en redes sociales y con todas las publicaciones falsas, y entonces uno de los miedos más grandes justo de esta gente es, oye, Fernanda, y ahora, a ver, si de por sí sale la influencer a decirme que el aceite de coco es lo mejor en la vida, y después te leo a ti decir que hay que limitar el consumo de grasas saturadas a no más del 10% de tu ingesta calórica, de ahí ya me confundí y son 2 personas. Ahora, ¿qué va a pasar? Imagínate cuando ni siquiera hay una persona, cuando las respuestas, las publicaciones, la calendarización de sus publicaciones las hagan a través de estas herramientas. O sea, la gente tendría que estar muy agobiada por eso, o cómo podríamos identificar lo real de lo no real, ¿no? Hablando de redes sociales ahorita. Es que, por ejemplo, para el tema de redes sociales se vuelve mucho más complejo, porque antes era la creación de textos, ahora son la creación de imágenes, de videos. Entonces puedes estar viendo a una persona que si no la ves con detalle la identificas como un humano real y que es una creación de video a través de inteligencia artificial. Y el problema ahí, o el gran miedo o el gran reto, es que los profesionales de salud tenemos que crear contenido. Y crear contenido basado en evidencia, porque pues va a estar la influencer, pero también puede ser una chavita
que es muy buena en código o en poner los prompts, las indicaciones, y empezar a generar contenido. Y a partir de la generación de contenido se hace un influencer. ¿Qué es lo que está pasando? Antes era una persona que tenía un montón de seguidores y con la creación de contenido iba haciendo más seguidores. Ahora puede crear contenido y de ahí volverse influencer creando contenido todo desde inteligencia artificial. Y parte de nosotros es, como profesionales de la salud, es utilizar esas herramientas. Si pones en servicio de la salud, de la medicina, de la nutrición, de la alimentación, estas tecnologías, puedes a disminuir la brecha de atención. Por ejemplo, crear contenido que ayude a brindar información en nutrición en poblaciones que no tienen acceso a un nutriólogo, en donde tú creas contenido y a partir de cierta información puedes ir generando esos algoritmos para crear más información y llegar a personas que tú físicamente no podrías llegar. Entonces, sí, lo primero es ver quién está detrás de las redes sociales, quién está detrás de la cuenta, si tiene algún conflicto de interés, si está auspiciada por alguna marca o algún tipo de poder, porque después pensamos que el conflicto de intereses nada más es una industria que está atrás de la persona y puede venir de algún tema político, algún tema social que vaya a desviar la información y darnos cuenta que tampoco podemos confiar al 100% de la información que se genera a través de la inteligencia artificial, porque eso lo saca con algoritmos y datos basados en información generada por el humano, y el humano se equivoca. Eso, el humano se equivoca. Entonces, si nosotros nos equivocamos, imagínate, como bien dices, son algoritmos, no es que alguien esté detrás contestándote, ni mucho menos. Exacto. Y yo creo que, como bien dices, es responsabilidad mucho de los profesionales de la salud en general de comenzar a utilizar estas herramientas porque son aliadas, no son enemigas y además no son el futuro, son el presente y no van a competir contigo. Son herramientas que pueden ser, como su nombre, el ChatGPT es un asistente, ¿no? Exacto. Y no, termina la idea. No. Y justamente como asistente, tú lo vas a ir moldeando. Entonces, a mí me parece maravilloso y creo que también ya ha empezado a tener implicaciones dentro del campo de la nutrición, ¿no, Sabi? Sí, de hecho, se está trabajando mucho con dos áreas, lo que es nutrición de precisión o nutrición personalizada, que en sí mismo la nutrición tendría que ser personalizada, pero se maneja como un concepto más amplio porque no nada más nos enfocamos en el tema de calorías o de macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y lípidos, sino ya la funcionalidad que tienen ciertas sustancias, nutrimentos inorgánicos, vitaminas, interacción de nutrimentos con la forma en la que se consume el alimento, el contexto, para determinar si hay alguna patología o riesgo para patología. Entonces, por eso es que se ve ya desde una posición, por eso precisión más específica. Entonces, los algoritmos, la información, si nosotros tenemos estudios poblacionales o metaanálisis, en donde podemos revisar información de una cantidad muy alta de personas, podemos ver ciertos patrones. Y si eso lo identificamos en la persona que estamos atendiendo, o la persona que le estamos brindando un servicio, podemos encontrar esas coincidencias. A que si el ser humano o el nutriólogo o el profesional de la salud se quiere aventar 50 análisis para ver cuál es la indicación para el paciente. Entonces es procesar una información extensa basada en datos, pero ahí lo que necesita el profesional de la salud es el juicio. Y entonces regresamos a las bases de la nutrición o de la medicina basada en evidencia. Es la mejor evidencia disponible que puede ser mucho más grande a partir del análisis de inteligencia artificial, pero necesitas entender el contexto. Y otro punto es también en el desarrollo de productos. Hay productos, todo lo que es tecnología alimentaria, en donde están utilizando el análisis de
las necesidades energéticas y nutrimentales que tiene una persona para a partir de ahí generar productos de alimentación. Sí, justo hay una compañía que me parece, vimos ahorita que es chilena. Sí, peruana. Peruana, donde diseñan tu barrita. ¿Sí? Entonces eso está increíble porque una persona pensando que tenga algún problema renal o viva con diabetes, o entonces los snacks diseñados al perfil de la persona. Pero obviamente uno como individuo probablemente pues habrá situaciones donde sí puedas diseñar tu barrita si soy una persona sana y digo quiero una barrita con pocos carbohidratos y muchas proteínas y sin endulzar, ¿no? Pero quizá para este tipo de patologías o condiciones pues va a ser una maravilla. Y ya existe, no es que sea, o sea, ya está, ¿no? Y de hecho, en un estudio del trabajo, del futuro del trabajo, se vio que una de las profesiones con menos posibilidad de ser reemplazadas por inteligencia artificial es la nutrición. Así. Sí. Es la segunda o tercera profesión con menos posibilidad de ser automatizada. ¿Por qué? Porque si bien la nutrición es mucho basado en datos, o sea, las cifras de glucosa, las cifras de hidratos de carbono, las cifras de lípidos, las cifras de vitaminas, las cifras de urea, las cifras de kilos de músculo, de hueso, estamos hechos de una parte social que es lo que nos determina la forma en la que nos alimentamos. Y eso no lo puede predecir la inteligencia artificial. O sea, tú puedes encontrar un patrón basado en datos que te puede determinar ciertas conductas, pero la persona decide qué comer, con quién comer, cómo comer, qué siente cuando come, con quién va a acompañarse, si ese día salió el sol y está de buenas, eso no lo puede predecir la inteligencia artificial. Entonces, el utilizar estas herramientas nos permite a simplificar nuestro trabajo para dedicarle el tiempo a las cosas importantes, que es el saber de la persona. O sea, yo puedo tener la posibilidad de diseñar una barrita, pero no me voy a poner esos 30 minutos, que era un cálculo, lo puedo destinar a conocer más sobre sus hábitos, sobre sus conductas, sobre sus ideas, sobre sus emociones y poder hacer una nutrición integral. Así es. Si tuvieras que decir lo bonito y lo no bonito de la inteligencia artificial en el campo de la nutrición, ¿qué pondrías en cada canasta? Lo bonito es que ya hay, por ejemplo, pensando en nutrición clínica más cotidiana, el diseño de recetas. Hay veces que como nutriólogos somos muy buenos para hacer el cálculo, pero eso trasladarlo a alimentos, llega un momento en que dices, ya ve que le doy al paciente, que sea diferente, porque además cada consulta tiene que irse con un menú, con una lista de alimentos, y a veces esas habilidades pues también requieren creatividad. El utilizar una inteligencia artificial o un software basado en utilizando inteligencia artificial, te da como esa gama de propuestas y tú ya vas adaptando a la necesidad de la persona. ¿Qué es en sí lo que está maravilloso de la inteligencia artificial? Es que te ahorra tiempo, ¿no? Sí. Ahora, el recurso más valioso. Sí, que después pensamos que nos va a ahorrar dinero y nos va a ahorrar me va a dar más pacientes. El que tú puedas destinar tu tiempo en otras actividades que no necesariamente tenga que ser nutrición, que pueda ser la vida misma, ese es un recurso muy valioso. ¿Qué cosas tiene de peligroso crear en piedra lo que está en inteligencia artificial? Porque, por ejemplo, podemos sacar datos, lo hemos estado platicando, podemos sacar datos a partir de un patrón, pero resulta que esos estudios son en población norteamericana. Y entonces, eso nos puede sesgar. Entonces, los datos en sí pueden estar sesgados de origen. Y eso puede hacer que tomemos malas decisiones si nosotros no creamos ese pensamiento crítico para identificar la información que me está dando chat, o que me está dando Midjourney, o me está dando BART, o me está dando cualquier otra herramienta de inteligencia artificial y creer que eso que me está proponiendo está bien.
yo necesito saber si hubo algún sesgo a partir de la información que tomó, porque también lo va a sacar puede ser de estudios científicos o de publicaciones que hay en Google. Sí, y de hecho todavía hay muchísimos sesgos, ¿sabía? O sea, yo que me dedico a lo editorial y cuando he tratado de utilizar estas herramientas, yo sigo siendo muy a la antigua, pero para ahorrar tiempo, cuando lo he intentado, créeme que más del 50% de las veces me ha dado referencias erróneas. Entonces, si yo me guiara con las referencias que me está dando el asistente, pues entonces mi texto estaría muy mal. Entonces, Exacto. Creo que también como profesionales no debemos perder esa confiarnos, ¿no? Y perder el double check y a que son máquinas. Y si nosotros nos equivocamos, pues las máquinas más. Y de hecho, algo que es bien valioso, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los profesionales de salud, pero los profesionales de salud que utilicen inteligencia artificial sí van a reemplazar a aquellos que no lo usen y que no usen inteligencia artificial o redes sociales o creación de contenido, porque los seres humanos hoy, además de que valoramos el tiempo, valoramos la información. Y hoy tenemos más acceso a información, no necesariamente mejor. Eso también es cierto. Oye, y en el campo de la salud pública, yo creo que la inteligencia artificial en salud pública también puede jugar un rol muy importante. Sí, pensando, por ejemplo, en estudios poblacionales o en encuestas en donde tú estás viendo patrones, puedes empezar a ver información que se repite en un contexto. Y ese contexto puede ser similar a otros contextos de otro tipo de población. Y entonces puedes inferir que ese patrón puede desarrollar cierto tipo de patologías. De hecho, hay un estudio donde mencionaban todos los problemas que podían ser detectados a partir de la revisión con inteligencia artificial y con algoritmos de estudios ya publicados. Y entonces son cosas que como seres humanos tenemos una capacidad finita de análisis y también de tiempo. Una persona no es lo mismo que yo lea un artículo en 1 hora a que yo lea a través de inteligencia artificial 100 artículos en 10 minutos. Uh-huh. Entonces, la capacidad de encontrar esos patrones es difícil que la desarrolle el ser humano, pero lo que hace es empieza a ver patrones repetitivos y a partir de ahí hacer predicciones y encontrar. Lo están utilizando mucho, por ejemplo, en cuestión de aseguradoras. Si empiezan a todos el celular, sí, claro. El Apple Watch, los relojes inteligentes recogen datos y esos datos quién tiene acceso. Después le damos a aceptar y no sabemos para dónde se fueron esos datos. Y a partir de eso encuentras un patrón y dices, este grupo de personas, a partir de la información que yo estoy recabando del celular, son personas sedentarias que tienen este patrón de compra. Muy probablemente van a desarrollar esta patología. Entonces, o desarrollo medicamentos para esa patología, o sé que es una población de riesgo a la que le puedo vender cosas. Entonces, es cómo detectamos esos patrones para prevenir o para lucrar. Y al final, pues no todo es desde la pureza de la ciencia y desde el bien común. No. Siempre habrá algún interés, ¿no? Nadie hace las cosas por buena gente. Aunque yo sí confieso que yo sí le cedo mis datos absolutamente de todo, porque finalmente es tecnología que nos va a ayudar. O sea, de repente cuando se quejan que si nos escucha Instagram y todo, digo, te has puesto a leer los términos y condiciones y sabes que tú puedes quitar el micrófono, pero te gusta mandar mensajes por WhatsApp. Ajá. Entonces, pues te gusta traer el micrófono abierto, entonces no te quejes de que Instagram te escucha y no es que haya alguien atrás escuchando, ¿no? Exacto. Es todo esto que estamos platicando, mi Sabi. Oye, y para cerrar un poquito todo esto, porque es un tema muy amplio, pero a mí me encanta que hayas venido a platicar justo estos puntos tan importantes y la relación que hay con la nutrición. ¿Con qué te gustaría dejar a la audiencia de todo lo que hablamos? ¿Con qué te gustaría cerrar? Que podemos utilizar la inteligencia artificial para ahorrarnos tiempo, pero eso no sustituye al profesional de salud. Antes pensábamos en Dr. Google
yo googleaba o buscaba mis síntomas y mis signos en internet. Hoy yo puedo decirle a chat o a cualquier otra herramienta de inteligencia que me cree algo. El crear es algo inherente al ser humano. Entonces, utilicemos con cuidado y precaución, sí confiando en que nos va a ayudar a mejorar la vida, para no generar ese pánico colectivo hacia las máquinas, pero que no se nos olvide que lo que nos hace humanos es realmente nuestra humanidad. La atención, el cuidado, la escucha, la empatía, la compasión. Entonces podemos tener estas herramientas, podemos preguntarle a chat, podemos preguntarle a Gemini, podemos preguntarle a Google, podemos ver TikToks, que todos esos son herramientas que utilizan inteligencia artificial, pero ante una situación de salud, de alimentación o de enfermedad, lo mejor siempre va a ser atenderse con un profesional de salud. Siempre, siempre. Y también consumir contenidos que tengan un respaldo, una evidencia científica, ¿no? Revisar, como bien dices, quién lo publicó, por qué lo publicó. Y también creo que ya también todas las instituciones, asociaciones, Nutrir México, todos, hay muchas fuentes fiables, ¿no? Donde yo no sé por qué insistimos en ir atrás de la chica del bikini a creerle del aceite de coco. O sea, cuando ya también creo que como consumidores de contenido tenemos opciones bastante fiables. Sí, el recordar que consumir no es nada más alimentos, también es consumir contenido y emociones, y ser cuidadoso de lo que consumimos. Creo que eso es un recurso muy valioso, y el saber en manos de quién o qué estamos poniendo nuestra salud. Es correcto. Yo siempre digo que no somos lo que comemos, somos lo que leemos. Lo que consumimos. Y bueno, también lo que consumimos en general. Sabi, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes sociales? Me encuentran en todas las redes sociales como Nutrir México. Ahí me va a dar gusto de que me etiqueten, me hagan llegar sus comentarios, sus preguntas. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Sabi. Y también estás en Nutrinetas con mi adorada Oti, con Edna, con Clau, con Mariana. Y Mariana, ¿no? Así es. Sí, ahí también sigan a Nutrinetas porque es información fiable. Así es. Y de unas tipazas todas. Pues ya saben, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Bien Comer. Si están escuchando este podcast, valórenlo para mover el algoritmo, y si están en YouTube, suscríbanse y denle un like también para mover esos algoritmos de inteligencia artificial. Muchas gracias, Abby. Gracias. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.